Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Brújula de Líder. Muy contenta de estar aquí con ustedes, con Jaime, mi compañero. Qué gusto, Irma. Muchas gracias por recibirnos y a ustedes, de verdad, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Jaime, hablemos un poquito de todo este tema que tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando sobre inteligencia emocional, pero es el papel que nosotros como líderes tenemos a la hora de mediar en conflictos que están pasando dentro de nuestros equipos. Ok. Tal vez para ponerte un poquito más en contexto, a veces nos sucede que hay dos compañeros, dos colaboradores que están teniendo dificultades y por esta razón o están impactando tanto el equipo y la moral y el ambiente, o a veces impactan ciertos de los procesos. ¿Por qué? Porque no se llevan bien, porque su comunicación no es buena, porque cada vez que están en una reunión eso es fuego, ¿verdad? Y pasará, por ejemplo, que hay bandos. Estaremos hablando de equipos en los que hay bandos, porque te lo voy a poner así. Hace muchos años en un equipo que yo dirigía, qué feo decirlo así, pero eran los buenos y los malos. Okay. y tal vez es la peor forma de describirlo, pero es la manera en la que yo en ese momento lo interpretaba. Estaba la gente que tenía una buena intención y tenían un buen rendimiento. Algunos no tenían el rendimiento, pero sabíamos que estaban haciendo su mayor esfuerzo para poder dar ese rendimiento. Pero habían otros que, no me da miedo decírtelo así directamente, eran las manzanas podridas. Y entonces había un gran conflicto. ¿Por qué? Porque los que tenían, digamos, ese angelito del bien aquí en el hombro derecho diciéndoles, no, hagan las cosas bien, por ratos de pronto aparecía el otro angelito diciendo, pero ve, ahí están los otros que hacen lo que les da la gana. Entonces, no sé si de pronto será esta una dinámica que ocurre en muchos equipos. Yo creo que sí sucede. Creo que hay de los dos escenarios, ¿no? Creo que hay casos en los que sí sucede eso, pues los que no están teniendo un buen desempeño, pues suelen agarrarse de lo que pueden, ¿verdad? Pero también está en los que sencillamente son personas que personalmente chocaron. Sí. O sea, es un hecho que siempre vas a estar con las personas que son muy similares a ti, que te hace clic, pero hay una que no te hizo clic nunca, ¿verdad? Y a veces los colaboradores no están sabiendo, manejar este tipo de cosas. Entonces, creo que ahí es donde necesitamos nosotros tratar de ver cómo podemos mediar esto. Sí, en muchos momentos, al inicio de mi carrera principalmente, yo reconozco que no tenía una visión de inclusión. Entonces, uno de los aspectos que hoy puedo reconocer que más me ha ayudado en el transcurso de los últimos años es esta visión de poder ser un líder desde una perspectiva inclusiva. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, y lo hemos dicho tal vez en algunos otros episodios, quienes son expertos en el tema de inclusión pueden reforzarlo a través de nuestros o de sus comentarios aquí en nuestro canal de YouTube. Pero esta parte de inclusión tiene que ver con esa capacidad que yo tenga de apreciar las diferencias en los demás. Y cuando estamos hablando de diferencias que yo veo en otros y en donde no necesariamente, otra vez, yo sienta que haya esa afinidad, si es de mi parte hacia otros o bien entre otras personas dentro del equipo, que es un poco el escenario que vos compartís, me va a ser más complicado ser un buen mediador en un conflicto. Pero yo creo que ahí entramos, Jaime, en que dependiendo cuál es el conflicto, no sé, yo siento que a veces sí podemos ser mediadores y a veces solo consejeros. Bueno, el arte de la guerra lo decía, ¿verdad? Escoge tus batallas. No sé si vas por ahí. Sí, definitivamente. Yo sí creo que todos deberíamos de, como líderes, enseñar o ayudar a nuestra gente a que sepan manejar esto solos. Sin embargo, obviamente, hay de todo y no siempre es posible. ¿Por qué? Porque las otras personas no tienen la misma apertura, porque tal vez la persona que yo estoy guiando puede hacer cosas que yo creo que pueden funcionar, pero no funcionan, sí, ¿verdad? Entonces yo sí creo que tenemos que tener las habilidades como gerentes de guiar a las personas en el camino correcto. Y ahí entramos en que nos toca ser coach, ¿verdad? También. Sí, correcto. Entonces, preguntar, cuestionar, sugerir en algunos casos. Yo tengo un lema interesante. Yo siempre les invito a que se vayan a tomar una tacita de café.
Entonces yo cuando No será mucha molestia, le van a decir. Sí. Yo cuando me dicen, es que estoy teniendo un problema con tal persona, yo le digo, ¿ya intentaste tomar una tacita de café con la otra persona? Y entonces a veces la gente no me entiende, ¿no? Y me dice, ¿pero cómo? ¿Por qué? Y yo le digo, porque a veces cuando estamos en estas situaciones de conflicto, estamos tan a la defensiva. Y si estamos en la zona de trabajo, en el escritorio donde siempre platicamos, pues también seguimos con las armas listas para utilizarlas, pero si sacamos a esta persona a un ambiente fuera de lo que usualmente estamos y conversamos un poquito más antes del problema o el disgusto de algo un poco más amplio, te da una apertura un poco diferente, ¿no? Y podrías tener un resultado diferente. Entonces yo siempre les digo, invítala a tomar una tacita de café, pregúntale cómo está y luego dile cómo tú te sientes con ese problema. No, ¿cuál es el problema? Porque el problema posiblemente los dos lo conocen, pero la persona no está percibiendo o está siendo tal vez consciente del sentimiento que te hace el que ese problema esté ahí. Ahora, ve qué fregado. Porque yo te compro la tacita de café, feliz de tomarme el café, pero ¿qué pasa con los equipos que ya están 100% virtuales? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando esa tacita de café tendrías que tomártela con alguien que está en otra ciudad, en otro país, por ejemplo? Y no sé si aquí habrá relación o no, pero de pronto empiezo a ver cierto sentido. Yo sé que muchos a lo mejor no estarán de acuerdo y qué ganas de que nos compartan también en sus comentarios con respecto a esta postura, pero no sé si de pronto la sugerencia que en muchas compañías se hace de regresar a la oficina empieza a tener más sentido para que esa tacita de café sea una tacita de café real como esta y no sea una taza de café virtual. No sé si vos estarás en desacuerdo y otra vez, si ustedes lo ven diferente, me encantaría que nos compartan sus comentarios. Yo creo que efectivamente, o sea, el tema de la virtualidad, y eso es un tema demasiado amplio, ¿verdad?, nos dio la oportunidad de saber que sí podemos hacer todo virtualmente. Hasta mediar en conflictos, esa es mi pregunta. Pero, ahí voy, pero yo sí estoy clara de que es muchísimo más fácil si tú estás frente a frente con esa persona, poder tener la comprensión, la escucha, el tiempo, incluso la atención, porque eso que tú dices es muy cierto. Yo puedo invitar a esta persona a hablar con mi tacita de café virtual, pero yo no sé si está chateando, si está haciendo otra cosa. Peor aún si ni siquiera puso la cámara, porque hay gente que pues está en reuniones y no puso la cámara, y entonces todavía es más impersonal, ¿verdad? Entonces, concuerdo contigo, es un reto y creo que tenemos que aprender a hacerlo de una manera diferente, porque aunque nos digan vayamos a la oficina, hay grupos o compañeros que no están físicamente en el mismo país. Exacto. Entonces el reto está siempre, ¿no? ¿Qué recomendarías entonces tú en ese caso? Sí, para nosotros, desde la parte de coaching, era lo que decías. Ahí tenemos que asumir ese rol de coach, pero es entender qué implica ser un coach. Y el coach no necesariamente dice qué hacer. En una conversación en donde yo quiero utilizar la herramienta del coaching, debemos utilizar la ley de Pareto. 80-20. ¿Quién debería hablar el 80% del tiempo en una conversación? La otra persona. Si yo lo que quiero es utilizar esta herramienta del coaching. Entonces, cuando ya es una situación en donde, 1, el conflicto está dado, 2, no tenemos incluso la oportunidad de tomarnos ese cafecito, o sí lo tenemos, la herramienta del coaching es ideal, pero precisamente entendiendo que se trata de hacer preguntas, se trata de escuchar. Y en ese 20%, en el equilibrio 80-20, en ese 20% yo podría dar alguna recomendación, pero me gustó mucho como vos lo decías, dándole a las personas la herramienta para que puedan resolver sus conflictos. Si yo soy el que todo el tiempo está resolviendo los conflictos, entonces me voy a ver en una situación de burnout en poco tiempo. ¿Por qué? Porque va a llegar el punto en donde sea abrumador estar arreglando los enredos de todo el mundo. No solo eso, yo creo que no les estás realmente ayudando a la persona a aprenderlo, claro, porque se lo estás haciendo tú. Entonces, yo siempre trato de verlo desde este punto de vista. Bueno, te decía el cafecito, ¿no? Si se puede. Ir y tomarse el cafecito. La persona sabrá si eso es algo que está dispuesta a hacer o no, ¿verdad? Pero yo siempre trato de invitarles a que platiquen, hablen, traten de solucionarlo ustedes. Si ya pasó ahí y está impactando directamente,
y ya no hay manera de que yo ya vea y de la conversación que tuvimos de que ellos lo puedan conversar, pues a veces sí toca, ¿no? A veces sí toca ir y tratar de conversar, pero creo que ahí un poco la intervención del gerente debe de ser más de enfocarnos en el impacto que eso está teniendo más que en el problema personal que ellos están teniendo en ese momento. Yo no sé si aquí también tiene que ver el elemento cultural, porque por lo menos en Costa Rica yo me identifico con esta característica. Otra vez, no se trata de meter a toda una sociedad en un saco, pero yo no sé si vos, con todo tu bagaje cultural que hemos conversado también en otros episodios, estarás de acuerdo o no conmigo en esto que voy a decir. Pero yo siento que nuestra cultura no aprecia mucho la confrontación. Nuestra cultura no aprecia el conflicto. No. Y otra vez, si estás en desacuerdo, me encantaría... No, estoy completamente de acuerdo saberlo. contigo, es cierto. Entonces, si yo pertenezco a una cultura que no aprecia el conflicto, si yo por naturaleza me siento incómodo con el conflicto, mi instinto va a ser salir corriendo del conflicto. Y eso un líder no lo puede asumir. Yo no puedo darme ese lujo de ser un líder que le rehuye al conflicto y patea el tarro para que alguien más se haga cargo de esto en algún momento. Tengo que asumir mi lugar. ¿Cuál es mi lugar como líder? El decir, ok, aquí hay algo que yo quiero. Cuando yo digo necesito, eso está impuesto en el cerebro. Pero es decir, yo quiero asumir mi rol como líder y quiero mediar en esta situación. Y voy a abrazar este conflicto. Y voy a abrazar esto tal vez otra vez. Suena como muy poético. Pero desde la perspectiva del líder es eso. Voy a abrazar este conflicto y abrazar a estas personas que están teniendo el conflicto y darles la herramienta. ¿Cuál es la herramienta? Otra vez el coaching, que es poder guiar a través de preguntas para que podamos entender el otro lado de la moneda. Y yo creo, y no sé si aquí estarás en desacuerdo ahora tú conmigo, pero yo creo que el conflicto es bueno. O sea, sí. Para mí, si no hay conflicto, algo está pasando. Sí. ¿Por qué? Porque a la hora de que hay conflicto, incluso hay creatividad. O sea, salen muchísimas cosas positivas. Y de hecho, yo siempre recomiendo un libro que recuerdo que a mi esposo se lo recomendé y él me dijo, no me gustó. ¿En serio? Y yo le decía, ¿por qué no te gustó? Porque el libro es como un cuento y a mí sí me gustan los cuentos, ¿verdad? Entonces depende mucho de lo que nos gusta leer. Pero el libro va contando como una historia de dos personas. El libro se llama Have a Nice Conflict. No sé si lo has escuchado. No. Entonces ese es como tenga un buen conflicto, ¿verdad? El tema del libro. Y lo que va hablando es de este mentor con esta persona que está teniendo problemas a la hora de enfrentar el conflicto y le va diciendo que cada una de las cosas que nosotros tenemos es como que tengamos una caja de herramientas. Claro. Y si tú necesitas, qué sé yo, hablar en público, tú sacas el martillo. Y que si tú tienes que hacer esto, tú sacas el desatornillador, ¿verdad? Y va haciendo una comparación de todas las habilidades que como líderes vamos tomando, en que tenemos que andar siempre en nuestra caja de herramientas y saber cuál herramienta utilizar dependiendo del conflicto que tenemos. Me encanta. Entonces, él va diciendo que además, pues va metiendo este tema que tal vez muchos conocen, que es el tema de los colores, ¿verdad? Uh-huh. Cómo los colores nos van diciendo cómo está la situación, ¿verdad? Entonces él decía, tú tienes que saber qué hace qué te hace explotar cuando te vas a molestar para no llegar ahí. Entonces él dice, antes que llegues a ese rojo, que es cuando ya bomba, ¿verdad? Explotaste, tenés que ir viendo esas alertas y tratar de gestionar tus emociones antes de llegar a ese color rojo, que es donde tú no quieres llegar. Entonces, a mí me gustó muchísimo ese libro porque me enseñó eso que te digo, el conflicto es bueno si lo sabemos manejar y gestionar. Y dos, el que nosotros podemos tener una diferencia de opiniones sin tener que enojarnos y golpear la mesa. O sea, tener esta que tú me digas, no, Irma, no estoy de acuerdo con esto que tú estás diciendo sin que yo te quiebre esta taza, ¿verdad? O sea, creo que tenemos que tener la habilidad, aunque nuestra cultura nos diga lo contrario, de poder tener un conflicto de una manera positiva. Y sobre todo, para todos aquellos líderes que interactúan con personas de diferentes culturas, que cada vez es más nuestra realidad. Definitivamente que ahí es en donde comparto por completo tu punto de vista, de que el conflicto es algo positivo. Entonces, mediar en un conflicto, deberíamos aprender a verlo como algo positivo.
Perfecto. Bueno, creo que estamos ya con el tiempo encima, pero quisiéramos extendernos un montón de tiempo más para poderles compartir todas estas interesantes anécdotas que tenemos. Esperamos que les haya gustado el tema de hoy y cualquier cosa nos lo dejan saber en nuestros comentarios, Jaime. Muchísimas gracias, Irma. Perfecto.